empezamos entonces, como le decía, de lo más macro a lo más subjetivo micro de este gran autor que, bueno, vamos a ir viendo. Entonces, Perfecto. vamos a empezar entonces por un concepto. Por favor, participen, levante la mano y vamos a ir trabajando. Quiero ver si lo pueden leer. ¿Se lee? Si se lee la página. Se lee. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos con la época global, que es un concepto junto con movilización global. Son dos conceptos que hace el autor. ¿Qué dice este autor? Participe cuando quieran, levanten la mano y participen. Entonces, el autor plantea como un elemento fundamental, como un punto de inflexión, el acontecimiento del atentado del 11 de septiembre de 2001. Ahí ocurre una cosa fundamental, dice el autor, es el inicio de la época global. Tenemos la sensación, fíjense en esta frase, ¿no?, que todo puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, la caída de las Torres Gemelas plantea esa situación, ¿no?, que todo puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, ¿qué dice el autor? Necesitamos, en esta gran transformación que se está dando, que aparte de las Torres Gemelas como un punto de inflexión, también está una gran transformación que se va dando a partir de los 60, Mayo francés, surrealismo, y un montón de situaciones sociales y revueltas en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el autor? Necesitamos una nueva caja de herramientas para pensar la política, porque hay una situación que ya no alcanza la herramienta conceptual, por ejemplo, del marxismo, ¿no? Entonces, es necesario estar a la altura de la situación que vamos viviendo, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, dice, es imposible pensar esta situación de una época global con el pensamiento de la modernidad, ¿no?, con los dualismos, con toda esta cuestión. O sea, Roberto, necesitamos nuevas categorías conceptuales, nuevas categorías. Exactamente. Es decir, necesitamos una nueva caja de herramientas, necesitamos nuevos conceptos, necesitamos construir una nueva política. Esa sería un poco la idea. ¿Qué es lo que, bueno, este espacio también coincide con este autor, que necesitamos avanzar en estos condicionamientos cognitivos, etcétera, ¿no?, que tenemos. Así que, bueno, vamos a seguir pensándolo. Bien, entonces dice, es decir, esto es consecuencia de una gran transformación. Recuerden que los 60, el Mayo francés, el surrealismo, el situacionismo, de los 60 para acá, ha habido grandes movilizaciones y gran cambio en los conceptos, ¿no?, en diversas producciones teóricas. Bien, vayan participando lo que quieran. Otra cosita. Sí, Roberto, yo quería comentar que esa clasificación que hace el autor del modernismo y posmodernismo, cuando él habla ya del posmodernismo, ya habla de la globalización, pues ya entendemos ahí que el capital se transformó de manera muy, muy importante, porque ya las empresas, por ejemplo, en toda Latinoamérica hay empresas que se trasladan de un lado para otro. Lo mismo sucede con los bancos, lo mismo sucede con el sujeto, que se convierte en más cosa que otra cosa, o sea, en más objeto del capital. Entonces, el autor esa globalización permea a nivel mundial y en el pensamiento de los seres humanos los convierte al sujeto como capital. Es lo que yo entendí. O sea, que tiene una dualidad del hombre en ese posmodernismo, que es al mismo tiempo es como generador del capital, y se siente como parte de lo mismo, como un emprendedor, pero al mismo tiempo está solo.
que hay una soledad del individuo y al final del ser humano, ¿no? Bien, bien, porque ahí hace una confluencia, Armando, entre la época global y la globalización neoliberal, ¿no? En este aislamiento de la subjetividad, esta cosificación. Bien, les pido, por favor, los que no se animan a hablar o a pedir la palabra, por favor, escriban en el chat. Lina pidió la palabra. Bueno, yo lo que iba a decir es que dentro de las novedades que van surgiendo después de los 60 y quizás antes, está el tema de la cibernética, ¿no? Con Turing, con la computación, que va a llevar a una concepción del tiempo y el espacio que el autor ahí dice, cuando habla de la realidad, de la multirrealidad, que habla de que se pierde la distancia y se pierde el tiempo, que se está en un lugar al instante y que esto habilita a estas lógicas, que son más bien las lógicas de la física cuántica, de que existan el sí y el no a la vez, el adentro y el afuera juntos, el exterior y el interior juntos, entonces se abandonan todas estas lógicas binarias. Exacto, exacto. Y bueno, la cuestión de las tecnologías también empuja mucho. Tenemos por un lado el capital, ¿no? El capital con su motorización, las tecnologías, bueno, ahí hay, y el poder, por supuesto, las relaciones de poder. Sergio tiene la palabra. Bien, Sergio. Sí, por favor, participemos cortito, así le vamos dando lugar a los compañeros. Perfecto, es una pregunta muy puntual. Para el autor, entonces, época global y globalización son fenómenos diferentes. No, se superponen, no. Lo que pasa es que la movilización global es el fundamento de toda la realidad, ¿no? La época global es un periodo, ¿no? Podemos pensarlo así, ¿no? La época global es un periodo a partir de los 60, ¿no? O a partir de, mejor dicho, sí, en este proceso, en este último periodo. Y la movilización global es casualmente esa dinámica global que nos arrasa, que arrasa las subjetividades, ¿no? Entonces ahora vamos a ingresar en la movilización global, casualmente. Andrés tiene la palabra y luego Lina. Hola, buenas tardes a todos, Roberto y los demás. Pues Hola, primero, Luis. como ya lo comentaba Armando, pues primero me uno pues, al llamado que hacía Armando en reconocer pues, que ayer hubo una gran pérdida no solo para el pensamiento, sino para la acción local y la acción latinoamericana con Enrique Dussel, primero eso. Segundo, pues Roberto me había mencionado que pues, creáramos también un espacio a través de la red para poder ir tomando notas y apuntes de los comentarios que estén surgiendo en medio de la conversación. Es decir, que en este momento ya tenemos una pizarra electrónica para que las personas que quieran puedan y tengan la disposición y posibilidad de hacerlo a través de ya sea celular o computador, pues vayan creando diferentes dentro de la pizarra electrónica que se encuentra el enlace allí en el chat, puedan ingresar y puedan ir apoyando la creación del mismo. Bueno, ya después, Andrés, vamos a esperar un poquito, así vamos avanzando un poco, así después vamos a pedir que la gente escriba tanto en la pizarra o si no en los chats. Participen en el chat o pidan la palabra. Bueno, seguimos con el... Voy a decir dos cosas, una del tema y otra una pregunta aparte. La primera pregunta es, yo tengo que entrar a esa página que pone Andrés a través del teléfono para ver las preguntas que aparecen por YouTube, o no hay necesidad. Eso es a Luz, en realidad, la pregunta. No sé. Bueno, ella me va a contestar por el chat después. Lo otro que iba a decir es que quizá la movilización global vendría al lugar de la dinámica que anteriormente estaba dada por la lucha de clases.
al pasar la clase obrera a una, digamos, como la clase obrera, la fábrica, la fase anterior del capitalismo ya no tiene esa vigencia, entonces la movilización global vendría como a ocupar ese lugar de la dinámica, de las interacciones entre los distintos actores sociales. Claro, se está viviendo la derrota del movimiento obrero. Pero no solamente eso, sino que porque antes el movimiento obrero, con sus resistencias, con sus luchas, y el capitalismo, ¿no? En esta dialéctica con el campo de los trabajadores, generaba la potencia del capitalismo, ¿no? Es decir, eso potenciaba en esta dialéctica obreros, resistencia, etcétera, con el capitalismo generaba, ¿no es cierto?, las potencias del propio capitalismo. Entonces, con la derrota del con la derrota de la clase trabajadora, se pasa a una nueva fase. Y acá es lo que vamos a ingresar ahora, ¿no es cierto?, que es que esta nueva fase no es solamente económica, ya no podemos interpretar solamente como lucha de clases. No es solo económico, sino que es un fenómeno total, económico, cultural y subjetivo, fundamentalmente, ¿no? Entonces lo tenemos que analizar. ¿Me permitís? Sí. Mirá, yo creo que deberíamos enganchar estos conceptos muy importantes de López Petit con la realidad actual, fundamentalmente en Latinoamérica, con el proceso de despolitización en todos los planos de la realidad. Entonces, esto que estamos hablando, o sea, esto que está sucediendo, este fenómeno que está sucediendo, tiene que ver con un proceso profundo de despolitización de todos los sectores y todas las dinámicas sociales. A partir de ahí nosotros deberíamos encajar, ver, o sea, analizar con las herramientas o las categorías conceptuales que nos proporciona López Petit, poder analizar la realidad hoy, que para mí es muy preocupante del avance de la reacción de los reaccionarios, del movimiento reaccionario en toda Latinoamérica. Bueno, perfecto. Esa era un poco la idea de las preguntas que íbamos a hacer. Bueno, es que lo que pasa, y está muy bien, Juan, lo que pasa, súmense a ver qué opinan los demás, por el chat o personalmente, lo que pasa es que estamos en una movilización global que arrasa las subjetividades. Por eso vamos a avanzar un poquito así, después lo podemos articulamos los conceptos con nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Dice entonces, acá seguimos, hay una identificación entre el capitalismo y la realidad. Es decir, la realidad es un equivalente al capitalismo. No hay separación, ¿no? Esto lo que plantea es que la propia realidad está imbuida en todo el capitalismo, ¿no? Por los elementos tecnológicos, por toda una serie de cuestiones, tenemos que la realidad es absolutamente capitalista. Roberto, mejor dicho, el capitalismo nos muestra una realidad determinada, o sea, que no existe otro mundo posible fuera de los límites que implanta e impone el capitalismo, ¿cierto? Claro, es la única opción, es decir, lo que nos plantea el capitalismo y el neoliberalismo, es que esta es la única opción, no hay otra posibilidad, es decir, es lo que hay. Lo que vos decías, Roberto, que arrasa las subjetividades, ¿no? Claro, eso exactamente. Claro, totalmente. Fíjense que dice el autor, para que sigamos pensando, dice, somos sujetos sujetados a la movilización global, somos vidas movilizadas. Fíjense el concepto, somos vidas movilizadas, ¿no? Es fuerte, me parece que es muy importante eso, ¿no? Dice, y como somos movilizados, y la lógica es mercantil, estamos marcados. Cuando dice que estamos marcados, el autor habla sobre una doble marca. Estamos marcados
porque padecemos como marca el capitalismo y el neoliberalismo y los modos de subjetividad. Pero también estamos marcados como marca, es decir, llevamos los códigos en la cabeza, llevamos las barras, los códigos de barras impresos en la frente, ¿no? Es decir, me gusta esa imagen, porque esa imagen está marcada, que todos llevamos los códigos de barras marcados en la frente. Estamos impregnados por este neoliberalismo y esta movilización global. Bien. Sería correcto plantearlo en un estado de pragmatismo absoluto. Sí. Es un pragmatismo, es una operatividad total, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la movilización global? Gestiona y canaliza los conflictos, neutralizando lo político en su forma, como forma de poder. Es su forma de poder, ¿no? Fíjese, ¿qué vivimos en la actualidad? Nuestra Avia Yala, nuestra patria grande. ¿Qué vivimos? Y vivimos casualmente esta situación. Los conflictos son gestionados. La emisión del significado, es decir, lo cognitivo, lo semiótico, es que no hay solamente esto. Estamos en un pragmatismo, como dice Carlota, es esto. No vengan con cosas locas, con alternativas, ¿no? Porque esto es lo que hay. Y esto es lo que debe ser, y hay que gestionarlo de la mejor manera, entre comillas, ¿no? Según el mensaje del poder. Entonces, esta es una neutralización del poder, neutralización de la posibilidad de que la gente comience a pensar. Entonces, todo eso se va asimilando, y las nuevas subjetividades piensan, a ver, ¿cómo podemos mejorar lo que hay? Mejorar lo que hay, no es cambiar lo que hay, que es enajenante, y cada vez es mayor la sujeción y mayor el poder sobre las subjetividades, ¿no? Hay que gestionar. Tratemos de estar un poquito mejor. Argentina es el ejemplo, ¿no? Argentina es el ejemplo donde un neonazi, un fascista está por entrar al poder, o parece, está ahí en pugna para entrar al poder. Y una izquierda del otro lado, una izquierda lavada, una izquierda, ¿no? Poco potente, porque también vivimos el vaciamiento de lo político y de las alternativas. Bien. Bien, entonces... Las condiciones las pone el gran capital, porque el autor habla de un imperio. Al final, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, como que vamos para allá, con palabras sencillas, el capital financiero, hay una empresa que se llama BlackRock, no sé si se la hayan oído mencionar, que controla todos los bancos del mundo. Es una persona muy poderosa a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace? Ese capital obviamente lo presta a las empresas, pero él es el que controla todo el sistema financiero. BlackRock es una de las empresas más poderosas. Entonces, hacia allá vamos, hacia la globalización. Lo que está permitiendo es eso. Aparte de que, como bien dicen ustedes, ya el sujeto se convirtió en una cosa. Bueno, siempre lo hemos sido, pero ahora ya tenemos una marca, tenemos un número. Cuando entramos al súper, cuando entramos donde sea, ya somos sujetos del capital y parte del capital, y todo ya es como un inventario del capital, ¿no? Sí, totalmente, Armando. Pero este autor da una vuelta más, le da una vueltita, ¿no? Porque seguimos pensando como lo económico. Este autor dice, ya no podemos pensar la política solamente desde lo económico. Tenemos que pensar, es decir, la lucha política no es solamente contra lo económico, la lucha política, el problema político es la propia realidad, que abarca mucho más que lo político. El problema político actual es la propia realidad, ¿no? Son elementos, lo podemos discutir, pero me parece que son elementos muy, muy interesantes. Entonces, porque ¿qué es lo que triunfa? Aparte de triunfar lo económico, ¿no? Con los grupos de poder, los bancos, etc. Triunfa también el imperialismo del sentido, del obvio.
el imperialismo del sentido de lo obvio, ¿no? Lo obvio, esto es lo que hay, la obviedad, ¿no? Es decir, el sentido común de la obviedad es lo que tapa, lo que tapona, lo que censura, una alternativa de pensar otra cosa. Bien. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de esto y vamos a seguir dando vueltas con otros conceptos. Entonces, fíjense en esto, la auténtica unidad de movilización es el individuo, porque aquí es donde está. Hay un pasaje de lo objetivo, relación de los mecanismos de poder, la lucha de clases, etcétera, etcétera. Fernando pide una palabra. Hay un pasaje entonces de lo objetivo a lo subjetivo. Bien. Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería comentar sobre algo que plantea el autor que me llamó mucho la atención, que era el estado permanente de guerra, ¿no? Esta movilización del Estado-Nación al Estado-Guerra, y me recordó mucho pues, los acontecimientos que se están viviendo ahora, por ejemplo, en el Medio Oriente y en el caso mexicano, que desde hace ya casi 20 años estamos en una guerra contra el narcotráfico totalmente institucionalizada, ¿no? Y cómo el autor plantea el concepto de la paradoja como una forma de representar la realidad, ¿no? Y cómo al mismo tiempo de donde se vive la guerra, pues se vive la paz, como en muchas partes del mundo. Y esta paradoja en la que vivimos, ¿no? Pareciera que se invierte más en seguridad y al mismo tiempo se produce más inseguridad, ¿no? Creo que es un autor que hace unos planteamientos muy exactos de lo que estamos viviendo ahora. Creo que el libro es del 2009, por ahí. Sí, más o menos. Sí, es muy acertado para platicar. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, silencien los micrófonos, así no hay ecos y hay ruido en la transmisión. Nina tiene la palabra y luego Andrés. ¿Estás muteada, Lina? ¿Estás muteada, Lina? Andrés. Ok, bueno, pues simplemente quería unirme un poco a la conversación, precisamente porque pues con la construcción de este mundo de una sola lógica, que es supuestamente la del capital, pero la del capital financiero, la del capital maquínico, digámoslo de algún modo, pues empieza la constitución o la construcción de una nueva subjetividad. Yo creo que dentro de esa pues, supuesta destrucción de las subjetividades se genera una construcción, una irrupción de subjetividades en donde la subjetividad pasa a ser parte del conjunto de individuos que se encuentran despolitizados de algún modo, despolitizados bajo qué lógica, bajo la lógica del mercantil, en donde la mercancía es la que cobra realidad y cobra un valor superior sobre la construcción de otras formas de habitar y estar en los territorios. Cuando, por ejemplo, hablamos de la movilización global, y creo que esto lo mencionaron un poco muy bien, pues Enrique Dussel, él decía, pues es que el marxismo de algún modo también fue una fuente de energía o de electricidad o de irrupción, precisamente porque se nos dio una puerta, una bisagra para poder entender lo que es el capital. Y cuando de pronto, de algún modo, dentro de la realidad global se empieza a generar un fenómeno, que es el fenómeno de la supuesta posibilidad de movernos dentro de los diferentes hemisferios del globo terráqueo, pero pues los que realmente tienen, digamos, reconocimiento son las cosas y no los sujetos. Por ejemplo,
lo hago a través de un análisis de colocar un ejemplo y decir, si yo me voy, por ejemplo, en este momento para Estados Unidos sin ningún documento, pues es ilegal, ¿no? Entonces ahí la subjetividad mía pasaría de ser una subjetividad no legal, o sea, una subjetividad que no se constituye bajo ciertas ópticas, digámoslo, de construcción en donde la misma el mismo supuesto, la misma construcción de realidad, pues me permite solamente estar en determinados espacios, escenarios, ya que no tengo una documentación de legalidad, ¿sí? Entonces, bueno, pero Andrés, cierren los micrófonos, por favor, que hay ruido. Bueno, pero lo que estamos viendo, de alguna forma, es la imposición, es decir, esta realidad nos interpela profundamente en nuestro ser, ¿no? Entonces, con la obviedad, es decir, la realidad, es lo que hay, no busques otra cosa, gestiona tu vida, trata de armonizarte, trata de ser un emprendedor de tu propia vida. Eso es lo que nos dice el discurso capitalista. Esta es la realidad, no hay otra. Entonces trata de emprender tu vida, de ser un emprendedor, de gestionar, de tratar de ser feliz. Llega a ser lo que tú eres, busca esa interioridad, ¿no es cierto? Bueno, este autor evidentemente, cuando vamos a hablar de interioridad común, es otra interioridad. Nada que ver con la interioridad neoliberal y con todo el gran aparataje, ¿no? de ser tú mismo, encuentra tu felicidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá hay un concepto básico también. Es decir, no tenemos que seguir soportando la normalidad. Es decir, esta normalidad es enajenante. Esta normalidad es lo que genera la patologización del vivir, ¿no? Entonces, acá es importante esto. Por eso el autor dice, y ahora vamos a pasar a otro concepto, que se llama el odio libre, ¿no? Entonces, ¿qué? Tiene la palabra Lina, perdón, Roberto, sí, Andrés y Marina. Yo quería leer acá primero lo que dice Sergio Velázquez Audal, que dice un poco, que Roberto recién mencionaba, esta tautología de la realidad es la realidad. Exacto. Como esto es lo que hay, que justamente se transforma en una cárcel, ¿no? De la que hay que salir a través de ese odio libre. Eso es lo que decía Sergio. Yo lo que quería comentar es que a mí me parece que López Petit nos sirve para, sobre la base de Deleuze y Guattari, porque de algún modo hay cierta base común cuando ya Deleuze y Guattari mismo dicen que la materia prima del capitalismo es la subjetividad. Lo que pasa que, bueno, López Petit lo trabaja más detalladamente y más a esta altura de la época, ¿no? Pero ya ahí tenemos un basamento teórico, hay una cierta confluencia. Sí, perfecto. Bueno, pero el concepto de normalidad, ojo, porque acá tenemos que ampliar, ¿no? Acuérdense que estamos en la macro, pero también estamos en la micro, ¿no? Es decir, y sostengamos el concepto de que es un capitalismo total, ¿no? Es decir, hay una totalidad de injerencia del capitalismo y la realidad. Entonces, la realidad no es solamente la realidad externa, sino nuestra propia realidad, nuestra propia normalidad, nuestra propia... Entonces, este autor ha tenido en su vida algunos problemas de una patología, a ver cómo decirlo, de una fatiga crónica. Hay un concepto, no recuerdo ahora, médico. La migraña. Migraña era. Sí, no tiene otro nombre, no es migraña solamente, migraña también, o sea, ¿no? Pero hay una fatiga crónica, dice el autor, que también lo sensibilizó. Cuando vamos a ver ahora el concepto de querer vivir después de odio libre, cuando él dice, 30 años, he estado 30 años, es filósofo, ¿no? Síndrome de fatiga crónica, dicen aquí en el chat. Bueno, fibromialgia. Ahí está, fibromialgia, eso es lo que no me salía. Bien, entonces, el autor ha padecido en su propio cuerpo
Para Como es una patología muy extraña, porque no está tan clara la cuestión, ¿no? Entonces él ha padecido en su propio cuerpo. Acá dice Claudia: yo padezco esta enfermedad e investigo sobre ese tema. Fíjense, bueno, entonces buenísimo, Claudia. Claro, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué dice él? ¿Para qué le sirve esto a él? Para pensar también el concepto de enfermedad, el concepto de salud, el concepto de salud mental, porque vivimos casualmente en esta globalización de la normalidad, vivimos también la globalización del medicamento, de medicamentar, ¿no?, a toda la población. Es decir, vivimos el sopor de los medicamentos. Medicalizar. Entonces, y acá agrega otro, que ya lo vamos a ver también, otro concepto que es del ser precario. Es decir, este sistema nos quiere, ¿no es cierto?, mantener en forma pasiva, obviamente, pero también precariza, porque así hay todo un montaje alrededor del ser enfermo, del ser precario, ¿no? Entonces, claro, el ser precario, Roberto, como una nueva forma de vulnerabilidad en la época global. Claro, exacto. Bien, entonces, vamos al odio libre. Andrés tiene la palabra. Bueno, y luego Marina. Sean cortitos así vamos avanzando un poquito. Participen todos los que quieran, pero cortito. Y así dialogamos también. Roberto, me queda la pregunta dentro de esa construcción de nueva política que propone López Petit. El fundamento, pues me imagino debe ser la misma subjetividad, pero en otro sentido diferente al del capitalismo maquínico. Totalmente. Política nocturna. Es otra subjetividad. Por eso acá vamos a ver, casualmente, pues, bueno, es muy potente esto, ¿no? Es muy potente, a mí me parece, ¿no? Es decir, si nosotros consideramos que nuestra subjetividad está en esta cosa normatizada, ¿no? Somos sujetos que tratamos de adaptarnos, en general estamos hablando, ¿no? Cada uno lo ve en cada quien. Somos sujetos que tratamos de adaptarnos, porque si el sistema te está diciendo permanentemente que solo hay esta realidad y que la tienes que gestionar, entonces estamos viendo cómo nos agarramos ahí para no quedar fuera de la maquinaria, fuera de la máquina, ¿no? Y entonces este autor dice: hay que odiar la propia vida. Fíjense en ese enunciado potente, ¿no? Hay que odiar la propia vida. Si la quieres cambiar, si no la odias, no la vas a cambiar nunca. Es decir, por supuesto, no es odiar la vida, la otra vida, el querer vivir, ¿no? Por eso, hay que odiar la propia vida adaptada, pasivizada, sumisa, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que este es un elemento potente, el odio, y el odio contra la propia vida es un odio libre. Es un odio libre, no es un odio, voy a atacar hacia el otro, ¿no? O un odio contra el otro, o un odio contra mí mismo. No, es un odio contra el propio sistema de adaptación, el propio sistema de sumisión. Claro, es una actitud radical de rechazo hacia aquello que se considera negativo, opresivo, destructivo para la propia vida, o sea, para la vida impuesta, que nos hace ver una única realidad impuesta por el capital. Exacto. Dice... Marina tiene la palabra. Bueno. Marina. Sí. Bueno, entonces, mientras Marina arregla su micrófono, seguimos con esto, ¿no? Entonces, el odio libre plantea entre lo que uno quiere y lo que no quiere, ¿no? Ahí hay un punto de diferenciación. Entonces, odiar lo que uno no quiere, ¿no? Desde un punto de vista de detectar esta gran movilización general y esta forma de interpelarnos para que seamos sujetos seriados en base a esta cosa de la normalidad. O sea, que el odio libre se convierte en una fuerza impulsora para la acción. Claro.
de alguna forma, ¿cierto? Ahí vamos a ir pensando en esto de la fuerza, porque y lo hemos visto con algunos otros autores, que hay necesaria una fuerza para salir de esta normativa, de esta normalización, de este ser precarios normatizados. Sí. ¿Puedo decir algo? Marina está... Marina. Sí, Marina. Sí, perdón, yo había tocado un botón mal. No, lo que yo pensaba era esta cuestión de lo obvio, ¿no? Y de lo predeterminado en cuanto a que no hay otra posibilidad. Y lo que digo es que hay intersticios donde hay lugares donde hay que tener como una actitud subrepticia, que es la posibilidad. Y la posibilidad tiene que ver con una pequeña individualidad en el sentido del hacer, pero tiene que ver con una concepción más orgánica y de lugares que no son comunes, y es un gran desafío para lo que es el humano y para lo que ha sido nuestra formación. Entonces me parece que está en lugares disímiles, pero que hay muchas posibilidades. Y hay que ir por esos intersticios con otras maneras que no tienen que ver con esto que hemos aprendido. No es tan simple, pero a la vez cuando uno empieza así. Claro. Por ejemplo, hay gente que vive y empieza a autoabastecerse, empieza a vivir de la solidaridad, o sea, hay otros principios de comunicarse. Y cuando esto empieza a caer, sucede. Lo importante, me parece, es identificar la propia vida. Ahora vamos a ir a un concepto, y le doy la palabra, vamos a pasar a un concepto que es querer vivir, un concepto central en el autor. Si estamos viendo, como decía Juan, la fuerza, ¿cuál es la fuerza? Y la fuerza es el querer vivir, ¿no? Entonces, vamos a plantear, vivir, dice, es cargar con la vida. No es cargar con el peso de la vida, es cargar con el peso del vivir. Entonces, este autor se centra y dice, la vida como un campo de batalla. Entonces, la vida con mayúscula, que es la vida que nos quieren imponer, ¿no? Ante esa vida que nos quieren imponer, un querer vivir insumiso, un querer vivir rebelde a esa significación del vivir. Y dice el autor, fíjense la frase que interesante, la apuesta es por un querer vivir que se vuelva desafío. La apuesta es por un querer vivir que se vuelva desafío, ¿no? ¿Por qué? Estamos viviendo como estamos sobreviviendo, parece que es la supervivencia lo que está en supremacía hoy, no es la vida. Y me parece que ahí está, ¿no? La cuestión. Y si nosotros nos vemos en la cotidianeidad, vemos cómo cada vez, desde los celulares, de la tecnología, de los partidos políticos, de la propia política en general, de la cultura, de los medios de difusión, fíjense en el papel importante que tienen los medios de difusión como reguladores de la normalidad, ¿no? Ahí, justamente con ese tema, lo que el autor dice no es un pensar para pensar el pensar, sino para pensar contra el pensar, ¿no es cierto? Y dice que eso desde lo fenomenológico y desde lo epistemológico sería como, habla de la unilateralización, como poder agujerear esa realidad que tiene el sentido de la obviedad, cosas que se dan por naturales, esta multirrealidad que se da por natural, poder agujerearla, que es un poco lo que decía Marina hace un ratito, ¿no? Claro, agujerear la realidad, ese es una llave, ¿no? Agujerear la realidad para poder respirar, dice el autor. Exacto, claro. Sí, yo quería comentar que y luego ha atrapado el sistema capitalista, dice el desbocamiento del capitalismo, ha atrapado las subjetividades de tal suerte que ahora pensamos que somos parte del mismo y nos creemos de lo mismo, creemos que es parte de nosotros. Entonces hay una frustración, una incertidumbre en el ser humano, así lo plantea el autor,
que la que tenemos que encontrar la llave para interpretar la realidad después de analizarla profundamente. Bien, perfecto, perfecto. Antes, Perla. Y luego Sergio. Bien. El planteamiento de, bueno, igual reconozco que es un autor que yo tampoco conocía, pero me recordó mucho un filme que tuvo mucho impacto hace tiempo que se llama La Matrix. Entonces, para mí el planteamiento, el capitalismo tal vez el logro mayor que tiene es el hacernos pensar, o sea, penetrar nuestras epistemologías y hacernos creer que existe como tal, que el capitalismo es la forma de organización del mundo y que las cosas tienen un valor, que todo tiene un valor y que ese valor es intercambiable. Ese tal vez es el mayor logro que ha tenido de hacernos pensar. Entonces el autor... Claro, Perla, todo es mercancía. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa en este mundo donde todo es mercancía? Pues todo deja de ser realmente una realidad concreta y palpable. Se convierte en algo que es como que el valor lo tenemos en la mente, en la cabeza, pero no es tal. O sea, la realidad, la vida no tiene valor, es invaluable. No lo puedes cambiar, no lo puedes intercambiar por nada. Y cuando él plantea esto, me pienso, o sea, la movilización global es ese momento en el que la realidad de las personas, de la gente, de la vida, cuestiona este sistema de abstracto, de pensar que la vida es posible de comprarse o de venderse como si fuera mercancía. Por eso, Perla, la importancia de los zapatistas. Los zapatistas van a contramano de eso y dice, no hay un solo mundo, hay muchos mundos posibles en este mismo mundo, ¿no? Me parece que eso es importante, ¿no? Los zapatistas generan esa contracorriente, ¿no? Va a contramano, resisten a esa interpelación del poder, ¿no? Por un lado, y por otro lado, no solamente que todo es mercancía, sino que el ser humano, el individuo, es una unidad de movilización general. Ya más allá de la mercantilización, que es viejo, ya el capitalismo viene con la mercancía y cada vez se hace más general, pero ahora hay este pasaje a la subjetividad, este pasaje a la captura de las subjetividades, ¿no? Este pasaje a centralizarse no solo en la mercancía, sino en el sujeto. Y no solamente un sujeto para que consuma mercancía, sino un sujeto dogmático que acepte la realidad tal cual es. Sergio. Muchas gracias. Algo muy corto, porque esta noción de la idea del vivir y el querer vivir, y no solo, como dijo una compañera ahora, de simplemente sobrevivir, me parece que es increíble cómo también, en cierto sentido, ya de antemano es fagocitada por el capitalismo esta idea o esta máxima, ¿no? Es decir, digamos, en el mismo sentido que el capitalismo casi que fagocita o se traga cualquier intento de crítica, ¿no? Porque a mí me parece increíble cómo en nuestros días hay como toda una explosión del emprendimiento, ¿no? Del entrepreneur, de ser dueño de tu vida, del autoemprendimiento incluso, ¿no? Porque esto va de la mano con esa idea de que si soy pobre es mi culpa, ¿no? De que si estoy deprimido es mi culpa. Estúpido yo que estoy deprimido, ¿no? Pero no es una cuestión de relaciones sociales. Y si soy infeliz también es mi culpa, ¿no? Entonces hay un viraje, ¿no? De esta cuestión de la culpabilidad hacia el sujeto en su individualidad, ¿no? Y no hacia todo. Sergio, ese es el éxito. Del capitalismo. Sería ahí juega el poder terapéutico. Ese es el concepto del poder terapéutico. Hay que establecer un montaje, donde de un lado están los terapeutas, están las empresas,
de medicamentos, etcétera, 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 y por otro lado el sujeto que padece esta presión de la patologización del vivir y que se ubica en el lugar del enfermo, porque vive consumiendo, es un sentido común que todo el mundo consume, ¿no? Es decir, consume medicamentos para estar mejor, ¿no? Fíjense que el medio de estar mejor es a través del consumo de la medicación. Para encontrar una cierta normalidad, padezco algo, entonces tengo que tomar algo para volver al estado normal. Fíjense que eso no existe. Esa es una situación médica. Cuando uno tiene un problema médico, sí, es decir, toma una medicación y vuelve al estado de equilibrio somático, ¿no? En la subjetividad no existe volver a una normalidad, ¿no? Pero bueno, bien. Claro, ahí ya relacionaba a lo que plantea López Petit con lo que plantea Fischer, que había dicho Armando hace un rato, con esta cuestión que Fischer va a decir, ¿por qué hay tantos depresivos? Tanta juventud depresiva. Y entonces va a decir, no es depresión, es capitalismo, que después en Chile esta consigna se dice en 2019, se escribe en las paredes, que en realidad la enfermedad la genera el sistema social en que el sujeto está inserto, ¿no? Y por eso esta familiaridad de los conceptos de López Petit con Fischer. Bueno, y también aquí tenemos que agregar el ser anónimo, el sujeto anónimo, el sujeto que de pronto ya está como fuera del sistema, ¿no? El sistema no lo puede codificar porque tiene una enfermedad, porque por lo que sea, ¿no? Queda suelto en determinados lugares. Eso es lo que toma Petit para pensar los espacios del anonimato y la fuerza del anonimato. Es decir, estos sujetos que no le interesa nada, que están despegados de ese circuito de identificación con la movilización general, que no pueden hacer que no son un sujeto, un yo marca, ¿no? Es decir, un yo que gestiona su propia vida, está fuera de ese circuito. Entonces, es interesante ahí pensar cómo el autor toma esto, ¿no? Estos sujetos que lo relaciono mucho con Tikkun, con Comité Invisible, cuando habla de la teoría del Bloom, ¿no? Estos sujetos por fuera, ¿no? Bueno. Ahí sería politizar el malestar. Esos sujetos que están mal, y lo importante es poder politizar ese malestar, claro, que no están mal. Están desconectados. Claro. Habría ahí, ¿no? Tomarlo porque están fuera, ¿no? No les interesa. Claro, en esta conexión está la fuerza. O sea, en esa conexión estaría la potencia. Claro, pero entonces tiene que haber un suplemento, un elemento extra para agregar, para que esa especie de pasivización, de estar fuera, estar desconectado, pueda hacer de ese vivir fuera un vivir dentro comprometido y politizar ese malestar, como bien dice Lina, ¿no? Entonces, ahí encontrarse con otros anónimos, con otros anónimos, sujetos anónimos, en espacios de anonimato, no sé, ir el cacerolazo, el autor utiliza mucho el tema de 15M, ¿no? La movilización de la ocupación de las plazas en España, ¿no? El 2001 en Argentina, con las asambleas que se hacían espontáneamente en los lugares, ¿no? Ahí hay sujetos, hay anónimos porque no ocupan ningún lugar, no ocupan ningún puesto, y que de pronto hacen junto con el otro una fuerza del anonimato. Sí, había dejado mi mano arriba, pero eso quería plantear también esta cuestión de, bueno, el anonimato, pero también es el dejarlo fuera porque ya no son explotables.
porque justo el sistema está organizado, todo el sistema alimentario está organizado para enfermarnos, no para mantener la vida, no para sustentarla, sino para poder controlar a los sujetos que ingieren estos alimentos y luego controlarlos a través de un sistema, entre comillas, de salud sanitario, que en realidad no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad, que mantiene la enfermedad, que siempre está buscando la cura del cáncer, la cura pero la está buscando, y con esa búsqueda que nunca llega, que nunca se da, va explotando y va generando una doble explotación del sujeto, porque ya lo explotó primero con toda su energía productiva como podía, y luego lo explota para seguir viviendo sacarle lo máximo. Es un sistema extractivista de la energía de los sujetos y de la vida de la naturaleza. Con una diferencia, Perla, con una diferencia. Los que hace relación el autor son aquellos que están ubicados en el lugar del lumpen, del enfermo, lo que sea, pero no se identifican a eso, ¿no? Están fuera, no entran en esa codificación, son refractarios a eso. Y fíjense que el autor dice, es el primer crítico, una crítica pasiva de alguna forma, no le interesa, están fuera, no le interesa, dice, es el primer crítico, pero su crítica es todavía incompleta. Hay que llevar más lejos esta crítica, ¿no? Bien. Entonces se pregunta... Roberto, hay una parte donde dice el autor que desde la... Esto es muy importante porque me parece que tiene que ver con el momento. Desde la perspectiva de la política tradicional, estos espacios de anonimato son opacos e incomprensibles, representando un enigma peligroso debido a su naturaleza indescifrable. ¿Podés repetir? No te entendí, pues estaba viendo... ¿Cómo es, Juan? Perdón. Dice que desde la perspectiva de la política tradicional, los espacios de anonimato son, digamos, opacos e incomprensibles. Representa un enigma peligroso, debido a que no lo pueden descifrar. Claro, por eso acá está la desconexión. Acá están los sujetos que no le interesa, por enfermedad, por lo que sea, no le interesa, no están ligados, no están en el lugar donde los ubica el otro social. No están en ese lugar del enfermo, no están en el lugar de aquel que tiene que gestionar su vida, no están en el lugar que deben responder ante determinadas situaciones sociales, ¿no? Están como fuera. Hay una crítica no crítica, hay una crítica pasiva, pero es una crítica porque está fuera, lo hacen en acto, lo hacen con su cuerpo, lo hacen con su subjetividad. No les interesa, no les importa, ¿no? Claro, en realidad yo creo que hay que plantear que no son personas que están fuera del sistema, son personas que están fuera dentro de un sistema, digamos. Claro, no hay una fuera. La identificación dentro de un sistema que lo genera, digamos. La identificación de la realidad y el capitalismo, su identificación, la realidad es el capitalismo es la realidad, implica que no hay una afuera. Tal cual. Bien. Bueno, dice... sí. Lo interesante acá es que ahí surge el tema de la pospolítica, en el sentido de esta realidad como lo obvio, y la necesidad de poder salir de esa pospolítica por este odio libre, ¿no? Y lo que yo quería por ahí comentar es que en Argentina existen estos movimientos, se están dando a nivel de lo que se llaman los cuerdismos, que son los como colectivos que autogestionan la salud mental por fuera de las empresas de salud y de los poderes terapéuticos. Y hay un libro que es interesante que lo conozcan, que es Máquinas Psíquicas,
que también habla un poco de cómo salir de este sistema, y justamente toma a López Petit y Max Fisher entre los autores más importantes para esa gestión, ¿no? Bueno, perfecto, sí, totalmente. Bueno, Fisher que se suicidó, creo, ¿no? Max Fisher, sí. Pero la máquina psíquica es un argentino, es un joven argentino. Sergio pregunta qué libro es. Máquinas psíquicas. Yo ahora les paso en el chat el nombre. El autor es Emiliano Exposto, EXPO-STO. Que en algún momento lo vamos a tratar de traer a un conversatorio. Lo podemos invitar, sí. Bueno, pasemos ahora al concepto, vamos profundizando de alguna forma, ¿no? Quedan millones de cuestiones, ¿no? Pero pasemos al concepto de interioridad común. La interioridad está colonizada, la interioridad está colonizada. Dice, esta interioridad común es lo que nos une, más allá de las diferencias. Es decir, hay como sujetos humanos, todos tenemos, porque no somos, es importante considerar que no somos sujetos individuales, ¿no? Aislados, como mónadas separadas. Somos sujetos en relación, en conexión. Recuerden Deleuze y Guattari, ¿no? Que todo está interconectado, ¿no? De forma micro y macro. Es decir, nuestros órganos están conectados unos con otros, todo el funcionamiento es de interconexión, el sujeto está conectado con el medio ambiente, con los otros, es decir, esto se nos escapa. Casualmente, el sistema plantea que casualmente coloniza también nuestra percepción, porque cada vez, y fíjese el riesgo planetario, cada vez estamos más desconectados de esta conectividad, de este mundo relacional, de este mundo de máquinas conectivas que somos, ¿no? Entonces vamos a esta interioridad común, ¿no? Que la compartimos, todos compartimos esta interioridad. El problema es cómo las conectamos, cómo las interioridades comunes se pueden conectar, ¿no? Las enfermedades psíquicas fundamentalmente tienen que ver con el colectivo, es una cuestión social. La depresión, la angustia, el estrés. Bien, a ver. Lina tiene la palabra. Este tema es muy importante, sobre todo para nuestro digamos, gremio o colectivo, sí. El poder pensar cuánto juegan los poderes externos o la parte política en la constitución de los síntomas. No se debe al mundo chiquito o a una estructura trascendental interna, sino que juega esta exterioridad en la que están sumergidos y donde nacen los sujetos. Bueno, claro. Y esta interioridad, acá tenemos que diferenciar la interioridad que nos da el mercado, ¿no? Que está muy explotado, ¿no? Es decir, de determinadas técnicas para hacer uno más feliz, de las técnicas para poder progresar en la vida, para ser un mejor sujeto, para ser un emprendedor, para gestionar la propia vida. El autor dice, no es esta interioridad. Nosotros tenemos que llegar a nuestra interioridad, ¿no? Como un punto de contracción para salir hacia afuera. Es decir, es un pasaje necesario, esta conexión con la propia interioridad, pero para socializarla como proceso político, ¿no? Acá hay un comentario de Marilyn Vanegas, dice, ¿conocen alguna forma de resistencia como los zapatistas específicamente en el mundo del trabajo? Porque pareciera que este solo espacio de captura trabajamos para vivir. Bueno, un poco lo del malestar que veníamos hablando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo que pasa es que no podemos centralizar
Es decir, me parece, y desde lo micropolítico, que tenemos que pensar que esta vuelta hacia la interioridad, que nos fue birlada, esta vuelta a la interioridad es para hacer una potencia, para hacer un desafío, para vivir la ambivalencia que tenemos en nuestras propias subjetividades. Entonces, y esto hay que pensarlo, y esta también es la posibilidad de la política, o politizar la vida, politizar la existencia, es pensar que en cada momento de nuestro existir, donde estemos en situación, en esta espacialidad, el autor le da importancia a la espacialidad, es donde tenemos que generar este querer vivir. Este querer vivir no es solamente cuando vamos a una movilización, es un querer vivir que tiene que estar en la cotidianeidad, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Yo también me parece que es importante después poder ver a nivel más macro, cuando él habla del poder capital, después habla del poder en correlación con el capital que se da en esta época global, y él va a decir cómo las democracias, al pasar o al estar al servicio de los estados, pasan a tomar como único valor el dinero. Entonces de esa forma se generan las corrupciones a nivel estructural. Entonces hace también una crítica a estas democracias representativas. Sí, obviamente, porque por ahí pasa la cosa. Un tema de discusión que se puede continuar a través de otros autores también. Politizar la nueva política implica buscar otros modos, ¿no? por fuera de la representatividad, por fuera de los partidos institucionalizados, por fuera de las estructuras verticalistas, ¿no? Es decir, ahí está lo que dice Marilyn Vanegas de los zapatistas, si conocemos alguna forma de resistencia, claro. Por eso, que este giro, este gesto radical político, de politizar la existencia, es casualmente una interioridad que sea desafiante, que haga del querer vivir un desafío, como dice el autor, ¿no? Eso se da permanentemente. No hay que esperar a ver si cuando voy al trabajo, aparte de eso, ¿no? Voy al trabajo y con unos compañeros vamos a hacer un paro, es decir, más allá de eso, que es muy importante. Como filosofía de vida, digamos. Exactamente. Sí, y eso ahí Andrés levantó la mano, pero esa filosofía de vida es lo que va a llevar a que no esperemos solo las elecciones, ¿no? Claro, por eso, la interioridad como resistencia, y la interioridad de resistencia no es contra algo, es contra todo. Es una interioridad que resiste a la propia normalidad, pero fundamentalmente con la de uno. Recuerden que empezamos con el odio libre contra la propia normalidad, el odio libre contra la propia vida. El autor plantea que nosotros tenemos que tener un odio libre contra nuestra propia vida. Ahí hay que metabolizar nuestra propia vida, odiar nuestra vida para poder querer vivir diferente. Roberto, me gustaría unirme a lo que están diciendo, y ahí es donde podríamos mencionar, aparecen los feminismos también, los otros movimientos, por ejemplo, los movimientos ecologistas, los movimientos de producción de nuevos tipos de, como sabemos que el problema se encuentra detrás de la explotación productiva tanto del ser como de la naturaleza, pues aparecen otras vertientes, pero que también, pues de alguna manera ya, como el capitalismo ya también las absorbe, entonces aparece el feminismo como un modelo, como un movimiento de irrupción, no solamente en cuanto a lo que es la vida, sino también en cómo la vida pues, se ve pauperizada dentro de las prácticas normales, es decir, el cuidado, bueno, la alimentación, X, etc. Y detrás de pues esta irrupción pues aparecen otros movimientos también que son, por ejemplo, los ecologistas, en donde se empieza a proclamar la vida, se empieza a proclamar la vida como máxima, y como máxima que de alguna manera pues debe mantener no solamente una
no linealidad, sino un ciclo, ¿sí?, de relacionamiento con el todo, con el entorno, es decir, con el entorno natural, pero también con el entorno interior, ¿sí? Y ahí aparecen nuevas prácticas de relacionamiento. Bien, bien. Terminemos a ver un poquito así, después tratemos de hacer un ejercicio colectivo, que lo que le decía Andrés, de utilizar la pizarra para poner algunas ideas, algunos conceptos. Ya después vamos a ir, pero así terminamos un poco el recorrido y después a ver si podemos hacer una práctica colectiva, ¿no? Vamos a ver cómo nos sale, si es que sale, porque la pizarra es también complicada. Así que vamos a esto. Entonces, la cuestión es cómo poder descolonizar la propia interioridad, para que descolonizando la interioridad pueda haber una interioridad que resista, ¿no? Bueno, y entonces vamos a pasar... Lina. Bueno, yo esto voy a decir esto y voy a leer lo que dice Jorge Viterbo. Yo pienso que lo que decía recién Andrés va con esta consigna al hablar de los feminismos, los transfeminismos, las poblaciones originarias, nada de nosotros sin nosotros. No se puede hablar en nombre de otro, y a esto ya lo decía Foucault, Deleuze y Guattari en Los intelectuales y el poder, que no se puede hablar en nombre del otro. Y esto también hay otro autor que podemos estudiar, leer, que es Chicolino, que Juan José hizo un comentario que lo vamos a subir a la página, que habla de justamente esta cuestión. No necesitamos tanto que nos representen. Podemos hablar, podemos decir, por nosotros sería, ¿no? Yo creo que esta es la base para poder empezar a participar, confiar en las posibilidades de participación y de construcción. Y un poco López Petit y un montón de autores habilitan a esto, ¿no es cierto? Bueno. Jorge Viterbo dice, no nos queda otra que seguir buscando la lechuza de Minerva, tratando de hacerlo unido en ese odio, en ese solo objetivo. Eso dice Jorge Viterbo. Va un poco con ese tema. Bárbaro. Bueno, sí, lo que sucede es que el capitalismo, la realidad del capitalismo, como la quieren implantar, no la han implantado, tiene que ver mucho con cuestiones pero muy importantes, como querer desaparecer al Estado. Un ejemplo de ello, pues puede ser aquí en Argentina el concepto fascista y libertario que le llama Milei, en donde quiere desaparecer el Banco Central y quiere hacer desaparecer a muchos ministerios o secretarías, como se llamen ahí. Y en términos generales, el Fondo Monetario Internacional siempre pretende o incide en que te voy a prestar dinero, pero tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La globalización, el neoliberalismo es verdaderamente atroz, atrapa las conciencias, atrapa las formas de pensar, atrapa todo lo posible para que estemos de alguna manera a los pies del capitalismo. Fíjate, Armando, entonces, cómo se va centralizando en generar modos de subjetividad, ¿no? Generar modos de subjetividad, modo de subjetivación. Bien, vamos a la política nocturna, que es un poco el punto también central del autor, y después pasamos a ver esa práctica, a ver si nos sale, y si no seguimos charlando ya sobre la realidad latinoamericana. Entonces, dice... entonces, estamos como en una intuición que hace pensar otro tipo de política, una política nocturna. ¿Por qué le pone política nocturna? Dice, la noche es nuestra, el día es de ellos, porque en el día nos dividen, ¿no? Fíjense, la noche es nuestra, como una especie de buscar puntos de apoyo, ¿no? El día es de ellos, porque en el día nos dividen, es decir, en el día parece que está el poder de dividirnos, de jerarquizar, de la normatividad, ¿no? Roberto, voy a leer los conceptos que subiste en el mapa, sí, que me parece muy importante. Una política nocturna es aquella que ha roto con las categorías políticas. Claro. En su lugar, la política nocturna emplea la secuencia interioridad común, fuerza del anonimato, espacios del anonimato.
Su objetivo es que el malestar social se politice, que la fuerza del anonimato pueda llegar a expresarse. Bueno, hasta ahí, porque lo que es importante lo que tú dijiste al principio, es decir, estamos buscando una política que sea alternativa a la política tradicional, hay un punto de inflexión epistemológico, práctico y pragmático respecto a la política por venir, ¿no? La política por venir en esta transición de la vieja política, de la política tradicional, a ver cómo se construye, porque si no construimos una otra política, vamos a la destrucción, vamos al riesgo planetario. Tenía la manita arriba, por eso ya la quité. El objetivo, entonces, es siempre el mismo. El objetivo, dice el autor, es siempre el mismo: atacar la realidad externa y la realidad interna, ¿no? Dice, atacar la realidad para poder respirar. Fíjense que a veces tiene frases poéticas, ¿no? No sé si lo han percibido. Mezcla la política con lo poético. Entonces, el objetivo entonces es una política del querer vivir, que no pasa por la denuncia solamente. Ahí está la política nocturna, porque lo nocturno también tiene, me parece, otro condimento, que es difuso, que no es claro, ¿no? Que ahí está todo, no está ligado a la representatividad, no está ligada a las teorías, por ejemplo la teoría marxista, ¿no? Donde estaba todo prefijado, donde iba a ser una teleología de la revolución, había la clase trabajadora que era el sujeto político, etcétera, etcétera. Acá no, acá es más difuso, para que de esta noche, para que esta cosa difusa, aparezca algo del querer vivir. Ahí dice que es imparable esta política, ¿no? Que no tiene un fin determinado. Es imparable, es masiva, es total, ese es el problema, ¿no? Es terrible porque no encontramos, fíjate vos, los partidos de izquierda, ¿no? Lo pasivo que se muestran en general, ¿no? Hay brotes de partidos que aparecen con mucha fuerza y después se diluyen, están como que lo absorbe la propia política global, ¿no? El propio gestión económica, política, internacional, es global. Bien, entonces dice los autores, hay que construir una situación, ¿no? La construcción de la situación es muy importante, porque acá encontramos la política situada, ¿no? No es una abstracción teórica, sino que tenemos que encontrar la política situada, construir situaciones, y se apoya en los situacionistas, el autor se apoya en los situacionistas, con la diferencia de que no hay que estar en el orden representativo, como los situacionistas, que decían, esta vida no sirve, esta es una mala vida, ¿no? Generemos la revolución para encontrar la verdadera vida. Acá entonces el autor dice, sí, hay que construir situaciones, pero ojo, salgamos del dualismo de la mala vida, ¿no? Y la buena vida, ¿no? Más vale un buen vivir como proceso, ¿no? Un buen vivir como proceso, tomando de nuevo a los zapatistas como referencia. Entonces, ¿alguien quiere hablar? Bueno. Acá Sergio Velázquez dice, Spivak puede hablar de subalterna, Spivak es una india, que habla de sí, nada de nosotros y nosotros. Exacto. Claro, porque acá lo que aparece con este giro, ya cuando toma el sujeto anónimo, como habíamos dicho, ojo,
la fuerza del anonimato es construir de ese sujeto anónimo, individual, que no le interesa nada, pasar a unos, por la fuerza del anonimato, por fuerza de lo colectivo, pasar a un nosotros, ¿no? Del yo sujeto al nosotros. Carlota tiene la palabra. No había pedido la palabra al principio, pero no, te estoy escuchando atentamente. Ahora quería sacar la manito y nuevamente paré. Bueno. Son las dificultades de no saber. Armando, entonces. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre el texto, porque hay una parte del autor que escribe que el mismo capitalismo va creando su propia fuerza, que es una repetición de lo que dijo Marx de alguna manera, porque a pesar de que en el modernismo veíamos la lucha de clases y todo eso como un concepto muy generalizado como para enfrentarnos a la burguesía como se manejaba en esa época, que ahora ya el autor dice hay que interpretarlo de otra manera, hay que ver que son nuevas condiciones, tal y tal. Pero al final del día, en esa época también se hablaba mucho de que el capitalismo es anárquico en su producción. Al ser anárquico en la producción a nivel nacionalista, a nivel de un país, terminaba por crear monopolios y crear unas contradicciones terribles. Pues a nivel global sucede lo mismo, porque al final del día dice el autor que esa anarquía de la producción le genera a él una sobreproducción de productos, sobreexplotación de los trabajadores. Ya no hay una identidad de las prendas. Tú puedes ponerte un Nike que dice hecho en Nicaragua, en Macao. O sea, es tan profunda la globalización, pero al mismo tiempo es su misma contradicción, porque son tan anárquicos en la producción que van creando las condiciones en las cuales cuántos migrantes ya están tras todo el mundo, en Europa, en América. Entonces, realmente el capitalismo, bien lo sabemos, no es la solución del futuro de la humanidad. Bien, perfecto. Bueno, a ver si nos sale, vamos a ver si sale. Mientras alguien quiere hablar, estoy por poner la pizarra para ver si podemos poder hacer un mosaico de ideas, a ver si podemos. Acá lo comparto. Roberto, sí, yo he venido tomando apuntes, de lo que se ha venido hablando en el enlace que envié. En la pizarra electrónica hay dos como grandes pantallas donde se ha venido como contando el relato de lo que se ha venido diciendo en términos de la palabra. Bueno, ahí les he compartido, a ver, traten de ver si les llega a ustedes, he compartido la pizarra para ver cómo podemos trabajar un poco. Todavía no se ve. ¿No se ve? Todavía no. A ver ahora, pero ¿será posible? A ver, ahora está compartida, tiene que llegar algo. ¿Llega? ¿Ustedes la ven? ¿Alguien la ve? Tiene que aceptar. Una imagen, una foto, un hombre sentado en una laguna, ¿sabes? ¿Cómo? No. Una persona sentada en una laguna. Bueno, ahí me mataste. Bueno, a ver. Bueno, y puse compartir, no sé, le tiene que llegar algo, chicos. ¿Será posible? Mi este maldito capitalismo que me hace pasar malos ratos. Hay que cambiar de herramienta. Sí, pero vos sabés que... A ver, voy a poner, a ver si se puede, voy a poner ahí en el chat el link, a ver si se puede sumar por el link, a ver. Ahí les paso el chat, hagan clic en el chat. Ahí está, en el chat está, y a ver si pueden ingresar, fíjense. Acá dice alguien sí funciona. Bueno, yo puse acá a la izquierda de la pizarra, si ven el cursor, a la izquierda
tienen acá, dice nota adhesiva, y ustedes pueden tocar, hacer clic ahí y pueden poner, yo puse querer vivir. Acá dice sí funciona a partir del enlace que están en el chat, ¿no? Bueno, ese es un aviso, lo vamos a sacar porque, pero está bueno, ya dice que funciona. Entonces tenemos querer vivir. Traten de poner, escribir, ahí tienen al costado, como les dije acá, una nota adhesiva, al costado izquierdo hay una lapicera, después un bolígrafo, hay un borrar, hay una flecha, hay una nota adhesiva, esa es la que quiero que utilicen, si pueden, y vayan poniendo algo que le ha inspirado esta reunión, ¿no? A mí me parece algo que dice que tengo que bajar, algo que dice instalar Jamboard. Claro, bueno, instale, póngalo. Bueno, no sé, por eso instalo, ¿cómo instalar? Sí, no sé cómo es. Sí, a mí también me parece. Alguien puso, a ver si lo ven, alguien puso politizar el malestar, querer vivir como desafío. Ven, ahí está, alguien más se sumó y puso agujerear la realidad. Bien, bueno, esperen, no tan de golpe, así lo puedo. Ahí está, y interioridad común como resistencia. Fíjense, ahí están. No sé si la puedes, si lo tocan en un costadito, por ejemplo, acá ves, se puede agrandar, ¿no? Querer vivir como desafío, puso alguien, no sé quién, no importa. Querer vivir como desafío. Estamos todos anónimos. Interioridad común como resistencia. Y acá dice agujerear la realidad para poder respirar. Son frases que están quedando. Pueden escribirlas, traten de escribir algo, así jugamos un poquito también. Roberto, sí. Si me regalas 2 minutos, ¿puedo hacer la presentación de algo? Bueno, sí. Un segundo. Bueno. Entonces, no sé si en este momento estén viendo mi pantalla. A ver. Creo que sí, ya se está viendo. Ahí apareció, sí. Y sí se ve. Bueno, esto fue la segunda parte, cuando ya empezamos a relatar pues, cuáles eran las... ¿Lo puedes agrandar? ¿Lo puedes ampliar? Sí, creo. A ver, ¿dónde ampliar? Aquí. Sí, ahí se ve. Entonces, identificar la propia vida, poder sentir el vivir, cargar con el peso de la vida, campo de batalla, querer vivir, desafío, pensar contra pensar, agujerear la realidad, es la normalidad, politizar el malestar, emergencia de otras fuentes, solidaridad, rotación proactiva de la naturaleza, vivir fuera, vivir dentro, vivir de fuerza del otro, del anonimato. Aquí aparece pues la interioridad colonizada, los sujetos individuales y los sujetos de la propia vida, es la percepción. Interioridad colonizada, sujetos individuales, percepción, gestión de la propia vida, interioridad común, cuestión de construcción comunitaria, interioridad resistencia. Perfecto. A ver, ¿han podido ver, han podido entrar en la pizarra? ¿Cuántos han podido entrar en la pizarra? No me frustren. A ver. Voy a dejar de compartirlo. ¿Cómo? Voy a dejar de compartir. Bien. ¿Cómo podemos hacer para saber que han podido ingresar en la pizarra? ¿Quién escribió esto? ¿Lo escribiste vos, Andrés? Sí, esos fueron apuntes que yo iba tomando. Claro. O sea, que Andrés y yo hemos escrito, nomás, lo demás no escribe nadie. Yo no puedo ingresar al chat, menos a la pizarra, no sé, es la primera vez que me pasa que no puedo. Bueno. Estamos fallando en el juego, porque la idea era que cada uno, bueno, si no, pasemos a... Yo también escribí ahí, la fuerza de la política nocturna. ¿Vos pudiste escribir?
Sí, la fuerza de la política nocturna. Perfecto. Puse poner entre paréntesis el sentido de la obviedad que instaura el capitalismo. Bueno, pero somos poquitos los que hemos podido entrar. No encuentro la forma. Y hacen clic en las letras que subió Roberto. Pero tiene problemas. Ahí pueden entrar. Bueno, no importa. Entonces volvamos un poquito a nuestra realidad, que era un poco las preguntas que teníamos, nuestra realidad latinoamericana, ¿no? A ver, porque nos quedan un par de minutos para poder pensarnos. Arranco yo y después con el tema de Argentina, ¿no? Nada que ver con todo lo que estamos hablando. Fíjense, la realidad ha llegado a tal extremo en Argentina que nos ponen a un neoliberal, neofascista, que puede llegar a tomar el poder, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de subjetividades de un pueblo? Porque primero está con el hartazgo de los otros partidos anteriores, pero de pronto, en vez de buscar otras vías, va a votar y probablemente puede ganar, porque está palo a palo, ¿no? Puede ganar un neoliberal a la manera Bolsonaro y Trump, ¿no? Fíjense cómo en esa línea, o quizás más peligroso todavía, o está ahí, ¿no? Fíjense cómo los triunfos de la extrema derecha realmente, esta es la situación que vive Argentina ahora. Acá Roberto puede entrar en Petit, está el concepto del fascismo moderno junto con el estado de guerra, que en este sentido de la obviedad, la realidad es la realidad. Entonces estos jóvenes, o no tan jóvenes, los que apuestan a esta propuesta, un poco piensan que bueno, no hay otra salida, entonces la única salida es la propuesta esta libertaria, que de alguna manera es como que viene a proponer cosas que no existen, pero bueno, estamos un poco en esa tesitura. Cómo los fascismos atrapan a estas actividades. Porque tienen cierta intensidad, ¿no? La derecha tiene una intensidad que la izquierda la ha perdido, lamentablemente. Acá, Jorge en el chat plantea, Roberto, está haciendo funcionar al mismo sistema que estamos interpelando. No sé en qué sentido me dice. De esta manera, nunca nos vamos a sacar el código de barra de la frente. Perfecto. No puedo ingresar a la pizarra porque no tengo más espacio para descargar el programa. La idea, Jorge, la idea no era que hay que descargarlo. La idea es que se pueda conectar directamente, pero no importa. Debe ser la segunda o la tercera vez que lo quiero hacer y no sale, ¿no? Que levante la mano, Jorge, que diga lo que a él le parezca. Claro, Jorge, ¿puedes tomar la palabra? Sí. Me gustaría. Bueno. Bien. Si no habla Jorge, lo que puedo decir yo es que la salida nuestra en Avia Yala es esta política nocturna, ¿no? Esto de empezar a agujerear la realidad a través de estos pequeños gestos. No me acuerdo cuál es el otro adjetivo que utiliza. Radical, gesto radical. Claro, de querer vivir, que es como una especie de conax, de última, de esta tendencia a preservar, no sobrevivir, como dijo Marina, sino poder vivir. Y bueno, hay muchos pueblos indígenas que hablan de este buen vivir, o de del buen vivir, que es en consonancia con todo lo geopolítico, ¿no? Con la tierra, con las otras especies, salir de este individualismo capitalista. No somos individuales, no somos un yo. Tenemos bacterias en el estómago que si no las tenemos no podemos digerir. Quiere decir que no somos individuales, somos simbiosis. Exacto. Bien. ¿Algún otro país que quiera contarnos un poquito cómo lo ven, cómo están viviendo sus procesos?
Roberto, a mí me gustaría pues acercar un poco a la realidad colombiana. Recientemente nosotros tuvimos elecciones en términos regionales, dentro de esa política que es para mí la maquínica, la capitalista, pues había varias opciones. Dentro de las opciones, lamentablemente para la región del centro de Bogotá, es decir, para la capital, ganó la persona que no debió haber ganado, pero pues precisamente es por la misma maquinaria que se maneja detrás del influjo de dinero, coimas, bueno, una cantidad de cosas detrás, y que realmente pues no va a beneficiar en consonancia con su proyecto político, como lo estimula o lo dicen a través de los medios tradicionales. Lo digo en consonancia precisamente porque pues ahorita recientemente, ya para finalizar este año, estamos saliendo de una alcaldía que prometió que iba a cuidar el medio ambiente, que no iba a quitar árboles, que no iba a colocar Transmilenio por la séptima, que es una de las vías más principales de Bogotá. Entonces hizo una cantidad de promesas para poder subir a la supuesta alcaldía de Bogotá, y lo paradójico del asunto es que cuando subió haciendo pues firma con diferentes grupos que no eran del poder, sino grupos de la ciudadanía que tenían sus prácticas en visión de una ciudad distinta, una ciudad que no fuese llena de concreto, pero lo contrario sucedió fue durante esos 4 años de ejecución, que se vio todo lo contrario. Y pues ahí podemos decir varias cosas, primero en términos locales y también en términos nacionales. Recientemente, pues, el gobierno nacional, que tiene una política más o menos trasladada por ahí por los lados del buen vivir, pues se ha visto lamentablemente atacado por esos grupos de interés que no quieren dejar entender esta realidad a las otras personas, que es, por ejemplo, vir y buscar el más humilde para tratar de llevar beneficio para el humilde, es decir, llevar educación, y son múltiples las cosas que han surgido alrededor de... Pues, una preguntita, Andrés, una preguntita. Sí, señor. ¿Cómo crees tú que llegan al poder estos sujetos, algunos que no tienen historia política, Trump o Bolsonaro, que no tienen gran trayectoria política? ¿Cómo llegan los medios? ¿Tú crees que los medios de difusión, es decir, las redes, porque las redes parece ser que generan nuevos presidentes, ¿no? De alguna manera eso pasó en Estados Unidos con el señor Trump, y ese mismo escenario lo trataron de vestir en términos nacionales cuando surgió pues la campaña presidencial, y ahí teníamos a un señor que se llamaba Rodolfo, que también decía que dentro de sus admiradores, que él admiraba al señor nazi Hitler, o sea que era uno de sus líderes que él perseguía más o menos, ¿sí? Entonces me acuerdo tanto que él fue, pues no es que no tuviera reconocimiento nacional, porque en algún momento llegó a ser, creo que alcalde de un territorio en Colombia. Lo lamentable es que en alguno de esos escenarios cogió y con su propia mano, sin ningún peso político, cogió y le pegó a una persona cachetada enfrente de todo el mundo y le decía cosas, o sea, como si fuera un nazi total. Entonces, pues, afortunadamente, pues, yo no sé si, o afortunado o desafortunadamente en términos nacionales, pues la democracia en Colombia ha ido cediendo, se ha ido modificando. Pues el hecho de que tengamos ahorita un partido de izquierda después de, yo digo más de 500 años, porque realmente pues para algunos son 200 años, para nosotros o para mí son 500 años, porque llegó Colón y con Colón llega toda la derecha del imperio. Entonces pues yo diría que los medios tradicionales juegan una gran pasada, y pues lógicamente ahí están sus intereses, pero también están los nuevos medios, es decir, aparece el TikTok, aparece el Facebook. El personaje anterior, el personaje que estaba en disputa por la presidencia, que ahorita se encuentra porque se lanzó nuevamente para la gobernación, afortunadamente a través de los medios legales encontraron que tenía procesos contrarios a la legalidad, y pues finalmente perdió su posibilidad de entrar ahí Andrés, ahí está Pablo, a ver si coincide, a ver si ven la misma perspectiva. Pablo. Sí, buenos días. He intervenido pues casi nada porque no me encuentro
tengo una gripa severa, pero ante el análisis que hace Andrés, yo quiero aportar y en función de lo que me ha generado las reflexiones en torno a López Petit, de cómo nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de leer la realidad de otra manera, combatirla. Me parece que cuando hacemos análisis político, ese es uno de los retos más grandes, sobre todo para los que incursionamos en estas reflexiones de la micropolítica, que no es micro por lo chiquita, sino porque se coloca en otras dimensiones. Y lo hago en referencia a que si entramos en la lógica normal, sí, perdimos en la capital, en términos de que la alcaldía no se logró, que se mantuvo en los consejos, pero hay unos procesos muy interesantes que tenemos que seguirle la pista. Imagínense, en esta sociedad tan pecata aparece un ruso que se colombianizó, se nacionalizó, ganando en una de las ciudades cercanas a Bogotá de una manera muy interesante, rompiendo todas las lógicas y las maquinarias. Pues habrá que ver hasta qué punto. Pero son fenómenos y son acontecimientos, mejor, tremendamente interesantes para hacerle seguimiento. Se logró, por otro lado, por ejemplo, que territorialmente la expresión de estos sectores de izquierda nuevos y construidos en una dinámica donde domina lo electoral y la alianza por arriba. Sin embargo, se logró que a nivel territorial se dieran expresiones y se colocaran liderazgos, no sé hasta qué punto nuevos, pero sí refrescantes. Entonces, evidentemente, en el marco general de la macropolítica uno podría decir, y la derecha está repitiendo que se perdió y que el presidente ya está en crisis, que se le acabó la gobernabilidad porque ganaron las maquinarias. Pero si uno mira desde esa lógica de cuestionar el realismo, empiezan a evidenciarse fenómenos y procesos a los cuales hay que hacerle seguimiento porque son muy interesantes. Ese caso del ruso, no solo por la manera como gana, porque es un profesor universitario que llega a la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja, se va por 6 meses y termina enredado en Colombia, y un día decide, según lo que comenta, entrar en este escenario, y lo logra de una manera muy interesante, canalizar un malestar y un malestar generalizado de la gente. Bueno, en todo caso quería destacar esto porque, insisto, nosotros desde el ángulo de nuestros análisis tenemos que trabajar esos temas porque esa es la subversión, esas son las resistencias transformadoras, creativas, que de alguna manera están abriendo caminos, el proceso sigue, la transición sigue. Y una de las graves dificultades que tenemos, yo llevo discutiendo mucho con mis compañeros en Colombia, con los que nos reunimos frecuentemente, es esta sensación que nosotros terminamos reproduciendo y haciéndole resonancia a la derecha de una derrota. Entonces, hay que entender en qué contexto se da y por qué se da y aportarle. Y es muy importante que ustedes nos ayuden desde sus territorios, desde sus experiencias, a encontrar elementos que nos posibiliten reafirmar que el proceso sigue con sus vaivenes, sigue con sus tensiones, pero que tenemos que darle a la gente un sentido de reafirmación de la vida. Eso quería señalar. Y aparte, Pablo, aparte, un segundito, aparte, Pablo, es importante que lo hemos visto varias veces, que si bien la realidad está colonizada en su totalidad, la realidad y el capitalismo, siempre también está agrietado, siempre hay puntos para ingresar, ¿no? Hay devenires imperceptibles, una micro que genera una base, ¿no? Que siempre está latente y está emergente,
donde van a poder ocurrir cosas. Armando. Comentar un poco parcialmente las vivencias que tengo aquí en México, pero creo que la interpretación política de un país es muy complicada. A veces uno quisiera tener todos los elementos, pero no se puede. Por ejemplo, la derecha en México siempre ha gobernado este país, o había gobernado hasta que llegó Andrés Manuel, un presidente que una visión humanista, no es comunista, lo ha manifestado así, en donde tiene un elemento importantísimo para el desarrollo de las conciencias. Le llamaba, el pilar más importante fue Enrique Dussel. Él se metió completamente al movimiento y creó escuelas de capacitación política, un centro de capacitación política, y hablaba del despertar de las conciencias. Él fue uno de los iniciadores de eso, hablando de cómo los servidores públicos deberían tener un humanismo, deberían de ser los más representativos de las comunidades. Permeó mucho la filosofía en algunos grupos, pero no se llevó a la práctica, no se llevó a nivel urbano, de micropolítica, como nosotros queremos. Entonces eso va a ser la parte, el eslabón más débil para que regrese la derecha en el futuro. Ahorita probablemente va a seguir el partido que está en el poder, va a tener otro, porque ya Andrés Manuel se va, pero la derecha en general ataca por todos los medios, informativos. Sí, te escucho. No, quería decir que aparte lamentablemente tenemos este otro social que es permanente, que tiene su continuidad, ¿no? Porque bueno, está todo, es una motorización permanente de dominación, ¿no? En estrategias sincronizadas entre diversos sectores, y lamentablemente las emergencias, las irrupciones, los movimientos alternativos, ¿no? Que tratan de subvertir esta realidad, tienen un inicio y lamentablemente también tienen su caída, ¿no? Aparece, esta es la realidad, la realidad alternativa aparece y se desinfla y vuelve a aparecer, pero siempre está, eso es importante, pero también tiene sus limitaciones. Yo quería complementar rápidamente una idea. El capitalismo mexicano es sui generis porque le llaman el imperialismo de los ojos negros. Si tú te fijas, por ejemplo, tú tienes a Bimbo, lo tienes en toda Centroamérica y en parte de Sudamérica. ¿Sí me explico? Y entonces ellos, la gente que trabaja las minas, la gente que trabaja algún tipo de producto muy importante, el acero, no sé, muchas cosas que se producen en México son de unos capitalistas mexicanos muy poderosos. Entonces la derecha mexicana es muy poderosa, en cualquier momento puede estabilizar a un país. Luego entonces es muy triste ver que la realidad de México no va a avanzar mucho en el futuro si no se trabaja a nivel de micropolítica con las ideas que tenía Enrique Dussel. Digo, yo creo que al final del día la globalización, como bien nos dice López Petit, sí es capaz de cambiar las subjetividades, y las está cambiando. Cualquier fenómeno que pasa en México, inmediatamente la derecha lo aprovecha para poder desprestigiar al partido en el poder. Bueno, faltan muchas cosas por analizar, pero podemos un poquito. Andrés Manuel no es un comunista, es un humanista y es un reformador del Estado, porque lo único que ha logrado, sí, han salido muchos pobres del país, había una pobreza brutal. Yo creo que él fue la contención que puso el sistema, o si no es que lo puso el sistema, él llegó de buena suerte para que no se desbocara en una guerra civil, porque la verdad las diferencias económicas son brutales. El 1% del capitalismo mexicano tiene todo lo que es la riqueza, ¿no? La riqueza del país. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, Fernando, y bueno, me parece que Fernando Carranza quiere hablar. Sí, por eso. Me parece que es muy importante, me parece que este autor es muy importante y nos da para después seguir pensando, ¿no? Las líneas. Este autor me parece que es un punto de inflexión también. Fernando. Sí, hola, pues yo quería hacer un comentario igual como mexicano.
Yo ahí sí difiero un poco de lo que comenta Armando, porque la llegada de López Obrador, a mi parecer, no significó que hubiera un alto a los grandes capitales mexicanos. Desde mi punto de vista, ellos siguieron operando de la misma forma. Yo vivo en una ciudad del norte de México que es un polo de inversión extranjera, y aquí las grandes empresas extranjeras, está a punto de llegar Tesla, hacen lo que quieren. Nunca se les ha exigido ninguna reglamentación, y en una ocasión pasada yo les comentaba que desde este lado yo percibo que esta invasión extranjera de grandes capitales está trayendo nuevos agentes que están empezando a traer nuevos modelos de colonización. El capital asiático aquí es bárbaro, y es una invasión de trabajadores asiáticos que llegan a desplazar al trabajador mexicano, y el mexicano queda siempre como obrero, como mano de obra barata, y el asiático en esta ciudad pues se llevan los mejores salarios, etcétera. Y desde mi parecer, López Obrador simplemente como un palmar que vino a plasmar el dolor social, y probablemente se continúe el partido de Morena, pero yo no veo un avance o un cambio significativo en este país, y creo que pues América Latina puede ser muy similar. Y lo que sí veo es que en otras regiones del mundo pues el bienestar se avanza, ¿no? Sobre todo ahorita en el continente asiático, ¿no? Que justamente yo trabajo con asiáticos en una empresa asiática, y por eso es que lo tengo muy presente. Bueno, pero los estados, Fernando, los estados cada vez son menos estados de bienestar, ¿no? Estados donde podían controlar algo, ahora están sobrepasados, y la posibilidad de ganancia, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, Chile y Argentina, por ejemplo, el tema del litio, ¿no? El tema del litio, y cómo eso va a generar y va a arrasar, y los estados no logran frenar estos grupos económicos que hacen destrozos y de pronto se llevan las ganancias y queda algo para los estados, ¿no? Es lamentable, pero bueno, es así y cada vez va a ser peor. Sí, pero estas grandes corporaciones que vienen de estados poderosos del norte global terminan coaccionando, ¿no?, a los países del sur global, y en su región del norte global pues sí hay un bienestar al que desde este lado pues parece imposible aspirar algún día a llegar, ¿no? Para los grupos económicos, para los empresarios, para los hombres de gestión empresarial, los estados nacionales no les sirven, son una demora, son una retracción en los proyectos, ni que hablar de la resistencia de los movimientos de los pueblos originarios, de las luchas sociales. Por eso la judicialización de las luchas, la judicialización y la represión van de la mano de estos grupos económicos. Para ello hay que acelerar los procesos. Es una lentificación que los estados se interpongan ahí para poner condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? La visión empresarial es ya, tiene que ser todos los desarrollos en pro del progreso y del desarrollo, casualmente, entre comillas, los desarrollo y progreso, ¿no? Progreso para los grupos económicos. Pero esta es la realidad que tenemos, cada vez más colonizada, sobre todo en los países periféricos, ¿no? Subdesarrollados, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, 2 horas y pico, vamos cerrando, si les parece. A mí me ha gustado este autor, lo quería compartir con todos, yo lo aprecio al autor, me gusta, y bueno, creo que nos va algo de esta nueva caja de herramientas, probablemente nos pueda servir para ir pensando próximamente la realidad, ¿no? Sí, ahí dice que no pueden escribir la pizarra. Sí, lamentablemente he fracasado nuevamente con la pizarra. Me parece que ya voy a tirar la toalla, así que, bueno, o estudiarlo bien como el tema. Bueno, saludos cordiales, nos vemos en la próxima. Probablemente la próxima, bueno, los que están en el taller de lectura están invitados para el próximo capítulo de Deleuze y Guattari, ¿no? Devenir imperceptible, devenir minoritario, algo así.
Y bueno, y creo que vamos a cerrar el año probablemente con el gran pensador Badiou, ¿no? Alain Badiou, que es me parece muy potente, con una gran producción teórica, también un filósofo militante de alguna forma, ¿no? Ha estado también, junto con Petit, ha estado atravesado por todas las luchas que se han ido dando, ¿no? Así que, bueno, los saludos cordialmente y nos estamos viendo. Disculpen las improlijidades. Saludos cordiales.